¿Nada? Ok, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente. Voy a borrar esto. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver qué viene después. Dice, a ver, un oso camina 10 kilómetros hacia el sur, 10 kilómetros al este y 10 hacia el norte, volviendo al punto del que partió. ¿De qué color es el oso? Pregunta. ¿Ya? Analizaremos el problema. ¿Qué me piden? Encontrar el color del oso o saber de qué color es el oso. Su pelo, yo supongo. Ya, muy bien. Entonces, acá vamos a hacer ya la tabla. Me dicen, el resultado, dice, el resultado que me piden es el color del oso. ¿Cierto? Eso me pide. Muy bien. ¿Qué tenemos como datos? Un oso, Ya, oso. ¿Qué más tenemos como datos? Que viene del norte. 10 kilómetros hacia el Camina 10 kilómetros hacia el sur. Entonces, le pondremos, ¿ya? Número de kilómetros hacia el sur, ¿cierto? Eso tenemos como dato. ¿Qué más tenemos? Que viene del norte. ¿Es un dato o una restricción? ¿Qué sería? ¿Un dato o una restricción? Restricción. Porque estamos deduciendo, ¿no ve? En ningún lugar del mundo dice que viene del norte, pero podemos inferir. A ver, ¿te parece que es una restricción o un dato? ¿Qué sería? Dice, no podía ser una restricción y también un dato. 10 kilómetros hacia el norte y que también es del norte. Sí, está diciendo que al final dice que volviendo al punto del que partió y haciendo referencia a los 10 kilómetros que ha ido hacia el norte. O sea, ha regresado de donde partió realmente. Y yo pienso que puede servir para deducir más o menos de qué raza es y saber su color de piel. Ya podría más o menos ser. Ya, a ver, ya. Pero aquí le vamos a poner, a ver. Le terminaremos de llenar los datos. Dice número de kilómetros al sur. Dice que hay un número de kilómetros que se mueve ¿hacia dónde? Al este. ¿Cierto? Eso dice. Luego tiene un número de kilómetros que se mueve al norte. ¿Correcto? Ustedes ya están resolviendo, no quiero resolver, solo quiero analizar, ¿ya? ¿Y de dónde viene? ¿No ve? Sería la dirección, ubicación, orientación. Entonces, la orientación del oso original. Orientación inicial le vamos a poner del oso. Según ustedes, el norte. ¿Ya? Ok, ¿qué proceso necesitan saber para intentar resolver el problema? ¿A dónde fue y a dónde vuelve? Sí, pero procesos. ¿Qué procesos necesitamos hacer?
¿Que el oso camina? Sí, pero son procesos. A ver, ¿qué necesitamos saber? Sumar, Pues restar, un comparar. desplazamiento. Contar el Así, número los de kilómetros. procesos Conocer los colores. lógica. De acuerdo a lo que ahorita me han dicho, ¿no ve? Los osos, ustedes están suponiendo que está muy al norte. ¿No ve? Traslado. Conocer los puntos cardiales. Ya, deberíamos conocer los puntos cardinales, ¿cierto? Para darnos más o menos cuenta. ¿Ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Conocer los colores. Una serie. Ya, está bien. Conocer las razas de los osos. Las razas, ya. Y Conocer, conocer las razas de los osos en los ambientes que viven. ya, O los Conocer la lugares. color, biodiversidad de los osos. ya, color, raza, de acuerdo a su hábitat, ¿no es cierto? Así sería. El osito. ¿Ya? Bueno, restricciones. Que los kilómetros que avance sea igual para las tres direcciones. Parece que no sé si es obligatorio, pero ya. A ver, aquí le podemos poner esas restricciones, ¿ya? El número de kilómetros en cualquier dirección son iguales, ¿no es cierto? Eso ha advertido su compañera. Que el oso vuelva al lugar de inicio. Ya. Oso vuelve, dice. O que vaya hacia el sentido del inicio. Al punto ya, al punto inicial, ¿no es cierto? Direcciones específicas. Las restricciones, ok, tenemos direcciones específicas, o sea, no va a cualquier lugar, ¿correcto? Las direcciones son específicas. Hacer que la unidad de medida es el kilómetro. Exacto, muy bien. Tienen toditas las unidades de medida, son las mismas, ¿no ve? De medida, en este caso está en kilómetros, toditas. Porque si no fuera así, tendríamos que saber hacer otras cosas por acá. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir del color? ¿Qué restricción es? ¿El color qué debería ser? Un Uno de número, los una cadena. Color uniforme. Sí, pero ¿cómo podemos? tiene que ser un color que exista realmente. Digamos, no puede ser rosado porque no hay ningún oso rosado. Solo hay osos polares, los grizzlies y los pandas también, si no me equivoco, se consideran osos. Y no sé qué otras razas más hay. Serían blanco, negro, Blanco, café. negro, café Entonces, y el color debería ser un texto, ¿cierto? Primero, sí. es un texto con valor, le vamos a poner que pertenezca, según ustedes, a gris, oso gris, negro, que yo sepa, hay osos negros, hay blanco, ¿correcto? Y así, supongamos así, ¿de acuerdo? No hay oso rosado, me dicen, ¿no ve? ¿Correcto? Ok, está bien.
Fíjense, ni siquiera hemos resuelto el problema. Solamente estamos analizando. ¿Ya? Una cosa más. En el proceso también tuviéramos que saber mucho sobre los osos, o sea, ser prácticamente alguien que estudia eso, digamos, Ahí para está, aquí consumir. está. Dice conocer color, raza de acuerdo al hábitat de un oso. ¿A ver? Sí, sí, eso engloba todo más. Sí. Es un conocimiento que se requiere tener, correcto. Y sobre todo lógica también. A ver, porque ustedes han inferido que era blanco, creo. No sé por qué, pero han inferido. ¿Ya? Ok, a ver este otro. A ver, dice, un hombre está al principio de un largo pasillo que tiene 3 interruptores. Al final hay una habitación con puerta cerrada. Uno de esos 3 interruptores enciende la luz de esa habitación que está inicialmente apagada. ¿Cómo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo? Dice. Pista, el hombre tiene una linterna. ¿Ya? O sea, no te estoy pidiendo que resuelvas todavía, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Análisis, porque para resolver, lo primero que tienes que aprender es a saber qué es lo que buscas. Cuando nosotros hacemos resolución de algún cosa, estamos buscando cambiar algo, o estamos buscando, o estamos queriendo encontrar algo. Entonces, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué estamos buscando, ¿ya? Un hombre está al principio de un largo pasillo que tiene 3 interruptores. Al final hay una habitación con la puerta cerrada. Uno de estos 3 interruptores enciende la luz de esa habitación que está inicialmente apagada, ¿no? ¿Cómo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez el trayecto del pasillo? Dice. El hombre tiene una linterna. Entonces, a ver. Misma idea, ¿no es cierto? No queremos resolver todavía. A ver, ¿qué tenemos de resultado? Tenemos que conocer qué interruptor enciende la luz. Ya. Entonces, queremos saber el interruptor. Queremos saber un interruptor, ¿no es cierto? Y No sería más bien, dice que tenemos que saber cómo el que tenía la linterna ha logrado encender a solo de una ida por el pasillo el interruptor, cómo ha logrado saber que era ese. Ya, ¿cómo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, más que el interruptor, parece que es el proceso. ¿Sí? De acuerdo a esto. Ok, entonces nos venimos acá y le decimos, parece que más que el interruptor es el proceso, ¿cierto? Borramos. Entonces, ¿qué necesitas saber? ¿Cuál ha sido la estrategia o cómo lo hizo? ¿Correcto? Entonces, ¿qué me piden saber? La forma de identificar el interruptor, ¿no es cierto? Similar al anterior. En el anterior no te pedían solamente qué iba a pasar, ¿correcto? El interruptor correcto. Entonces nos vendremos aquí a las restricciones, hablaremos de la salida. Entonces, esa forma, ¿qué va a ser? La forma debería ser el conjunto de acciones, ¿correcto? El conjunto de acciones que se tiene que hacer, que hizo la persona para determinar el interruptor, ¿correcto? El interruptor correcto. Ya. ¿Qué más tenemos como salida? Creo que nada más. Nos venimos, datos de entrada. ¿Qué tenemos como datos de entrada?
Ya, una linterna. Dices, tenemos linterna. ¿Qué tenemos como dato de entrada también? Que tiene Pasilla. 3 interruptores. Los 3 interruptores. Ya tenemos el interruptor 1, el interruptor 2 y el interruptor 3. ¿Correcto? Que son interruptores. ¿Qué más tenemos? Me dicen por ahí un pasillo. ¿Sirve el pasillo o es solamente contexto? Contexto. Contexto. Sirve. ¿Pero como dato de entrada o es una restricción? Restricción. Ya, ok. Entonces aquí le vamos a poner, ¿ya? El interruptor 1, el interruptor 2 y el interruptor 3 están en un pasillo, ¿correcto? En un pasillo. Entonces ahí tengo ya la restricción de que están en un pasillo. Licenciada, ¿se podría poner igual que está en el pasillo en ese orden? En interruptor 1, 2 y Sí, 3. y en ese orden. Y en ese orden, correcto. ¿Ya? El orden es bien importante. Ya, y en ese orden. Ya. ¿Qué más tenemos? Que solo tenemos un intento. Eso sería una Esa restricción. es una restricción. Que la puerta está cerrada. Ya, ¿eso es contexto o es un dato de entrada? Pero ahí le pondremos, ¿no? Solo debe pasar una vez, ¿no es cierto? Debe pasar una vez el pasillo. Eso me estás diciendo, ¿no ve? Un intento, que esto sería equivalente a decir que solamente debe pasar una vez el pasillo. ¿Cierto? Solo se debe pasar una vez. ¿Ya? Restricción. Dato de entrada, ¿qué más tenemos? Entonces, que solamente hay una puerta cerrada. ¿Eso es contexto o es dato de entrada? ¿No sería mejor el foco? Pero igual no sabemos, ¿no? Porque la puerta está cerrada. Una persona ahí. Ya, la persona, pero ¿es dato de entrada o es necesaria o es dato de... Porque no hay más, ¿no es cierto? No hay más entes. Un Esto es dato lo que tú decías, la habitación al final del pasillo. Que el foco está inicialmente apagado. Una restricción sería. Ya. Entonces, foco de habitación. Inicialmente, al inicio, está apagado. ¿Los interruptores ¿Correcto? están separados o juntos? No dice. No dicen el problema. No dice. Inge, ¿sería una restricción que hay una habitación con la puerta cerrada? También, sí, es una restricción. O sea, aparentemente el hecho de que esté la puerta cerrada es porque no puedo ver si el foco se encendió o se apagó. ¿Correcto? ¿Sí? Pero es bien interesante este problema, ya. Entonces, la puerta está cerrada. ¿Cierto? Ya. ¿Qué más? Ok, ¿qué procesos necesitan saber? lógica. Ok, lógica. Suerte. ¿Qué más necesitan saber? No sé si es correcto decir esto. Necesitamos saber, entender, en realidad, sería entender, ¿no ve? No sé cómo llamarle, a ver si me ayuda. Entender, ¿Comprensión?
No, está bien, entender la propagación de la luz, la distribución de la luz, ¿cómo le podemos llamar? Circuito eléctrico. No, de la luz estoy hablando, no tanto de la circuitería. ¿A qué sentido va la luz? ¿A qué sentido va la luz? Exacto, o sea, Se cómo menciona se el- propaga la luz, por ejemplo. ¿Qué se llama eso? Entender la luminosidad de la luz, algo así. La iluminación. La iluminación. Entender factores de iluminación le pondré. ¿Podría ¿Sí? ser identificar si hay luz o no? Eso es lo que queremos definir, ¿no ve? Pero hay que entender, por ejemplo, los factores de iluminación. A ver, aquí estoy tratando ya, ¿no ve? De pensar más o menos. Dispersión de la luz, eso me parece lindo. Cómo se dispersa la luz. Ya, entonces aquí le vamos a poner dispersión. ¿Ya? Es cómo se dispersa la luz. Correcto, entonces me estoy poniendo a pensar aquí. Acá está mi cuarto, ¿no es cierto? La puerta del cuarto es esta que está cerrada. Por aquí yo tengo un interruptor. Por aquí yo puedo tener el otro interruptor. Y acá yo tengo el otro interruptor. Se supone que la personita está aquí, ¿no ve? ¿Y qué tiene en su manito? Una linterna. Correcto, para ir. Porque se supone que el pasillo está oscuro, ¿cierto? Y quiere saber qué interruptor enciende el foco. Aquí el foco, como está inicialmente, está apagado, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Saber cómo se dispersa o se difumina la luz. Disculpe, yo creo que no le han hecho caso a uno de mis compañeros. Dijo de datos, puede ser la persona, una persona, porque Sí, él pero no enciende es los importante interruptores. tanto la persona, te cuento. Pero si no está la persona, no encendería los interruptores. Nadie. Sí, pero lo más importante, fíjate, es el estado de la linterna. Ahorita vamos a hablar de eso. A ver, la linterna. Respecto a las restricciones de la linterna, fíjate, la linterna puede estar en dos estados. Puede estar encendido o puede estar apagado. ¿Correcto? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces aquí no importa tanto la persona, importa la linterna. Tus interruptores, fíjate, tus interruptores. X, así le voy a llamar, interruptor 1, 2, 3, pueden estar en dos estados. Pueden estar presionados o no presionados. ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Importa la persona? No tanto. ¿Correcto? Entonces aquí inicialmente está no presionado. Me imagino que para caminar aquí la linterna va a estar encendida. A ver, bueno, yo ya sé cómo se resuelve, pero la idea es que tenemos que hablar qué significa la linterna. Por ejemplo, para este problema la linterna puede significar encendido o apagado. Para este problema, fíjense, el interruptor 1, interruptor 2, interruptor 3 puede significar presionado o no presionado. Lo que sí necesitamos como dato de entrada, fíjense, es el foco. Ya como datos, incluso ni siquiera de entrada, pueden ser datos internos. ¿Ya? Mi foco, fíjense, puede estar en dos estados. Puede estar encendido o apagado. ¿Correcto? Ahí arriba, en las restricciones, ¿qué se decía? Que el foco inicialmente, ¿cómo estaba? Apagado. ¿Es cierto? Entonces al principio está apagado. Parece que eso es todo. ¿Sí? ¿Ya han resuelto el problema? No importa si no lo han resuelto. La cosa es que estamos pensando. Inge, Sí. Si tiene una linterna, debemos suponer que todo el pasillo está oscuro. Sí. Y si hay 3 interruptores, eso significa que esos interruptores son para prender la luz del pasillo y
una luz siguiente o la luz de por donde vino. No dice Lo de- eso. Es Mira, suposición, digamos. aquí no dice eso. Y además, Lo único que te dice, al parecer, fíjate, lo único que te da es que parece que uno de esos 3 interruptores enciende la luz de esa habitación. ¿Ya? Ahora no me interesa si los interruptores que no encienden la luz de la habitación, ¿o sí? no hay ninguna restricción que diga que solo tengamos que prender una de las 3 luces. Una de las 3 interruptores. Pero si vas a ir de una sola pasada. O sea, yo digo que sería darle clic a los 3 interruptores y listo, porque no hay ninguna instrucción que diga o una Pero tú restricción quieres que diga. saber, está bien, pero aquí quieres saber, dice, ¿cómo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz de la habitación recorriendo de una sola pasada el pasillo? Claro, lo más fácil sería apretar los 3 interruptores y de hecho la luz va a estar encendida, pero ¿cuál encendió? Esa es la cosa. Dice, en ahí dice, digamos, ¿cómo se llama esto? Yo pienso que es el interruptor de la linterna lo que encendió primero. Lo que encendió la luz, digamos. Sí, no, pero a ver, dice que uno de estos 3 interruptores, o tal vez los 3, no sabemos, encienden la luz de esta habitación. Ahora, puede que estos interruptores enciendan otras luces, eso no es problema. Correcto, pero si enciende, este interruptor si enciende, ¿cuántos focos va a encender uno? ¿Ya? Pero, a ver, ¿cuál de estos 3 enciende el foco de la habitación? Lo que dice su compañero, yo puedo caminar y encender toditos y de hecho voy a llegar a la habitación. Dice, Dime. podemos prender cada una de las luces, o sea, digamos, prender la primera y, digamos, o sea, prender cada una y al tanteo ver cuál de las 3 prende, digamos, el cuarto. Porque... Disculpe. Dime. Se da cuenta porque está caminando por el pasillo y obviamente cuando está hacia abajo el interruptor todas las luces van a estar apagadas y el que esté hacia arriba, o sea, una restricción más sería que cuando estén hacia abajo los interruptores están apagados y el que esté hacia arriba es el interruptor que ha sido encendido para encender el foco. Y así solo se da cuenta con la linterna, sin tocar nada y pasando. Sí, o sea, no importa cómo están los interruptores, si presionados o lo que sea, ¿no ve? Pero dice que uno de estos, cuando tú le cambias de estado, uno de estos va a encender el foco de la habitación. Ya para eso, ¿qué tú sabes? Los interruptores. ¿Qué tú ves? El foco, cómo está el estado del foco. ¿Y qué sabes? La linterna. ¿Ya? ¿Puedo volver a la pregunta, Lice? Podemos. Más o menos. A ver, voy a borrar esta parte de acá para que se ubique más. Así me quedo fuera de ruido. Lice. Ya sabes. En la pregunta dice, ¿cómo lo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz recorriendo una sola vez la trayectoria del pasillo? No dice que enciende la luz del cuarto. Es que eso es lo que quiero buscar. Bueno. Al final hay una habitación, dice, con la puerta cerrada. Uno de estos 3 interruptores enciende la luz de esa habitación, dice. Que inicialmente está apagada. ¿Cómo hizo para conocer qué interruptor enciende la luz, recorriendo solo una vez el trayecto del pasillo? ¿Siguió los cables? Nada que ver que él tenga una linterna, ¿no? Que la encienda y esa sea la luz. ¿No viene al caso o como que una suposición? Ya no, está bien, la linterna es importante. Ya el interruptor 1, el interruptor 2, el interruptor 3 también son importantes. Pero el interruptor de la linterna apagado también es importante.
Pero el interruptor de la linterna no viene entre esos 3 interruptores, ¿verdad, licenciada? ¿O? No, aquí dice, nota, el hombre tiene una linterna, dice. No, ningún interruptor es de la linterna. Listo. Ya, pero a ver, no resolveremos el problema, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo es analizar. Ahora, solo Dios sabe cómo se resuelve, cuál es la respuesta, no tenés la menor idea, por lo que veo, ¿ya? ¿Qué otra cosa también tenemos? Podemos asumir, fíjense, el ambiente. Ya vamos a tener también como otro dato, ahorita que ustedes me han hecho dar cuenta. El ambiente tenemos como dato de entrada. Y el ambiente, a ver, puede estar, a ver, le vamos a llamar así, ¿ya? Ambiente donde camina la persona, supuestamente. Puede también estar en 2 estados. Puede estar iluminado, ¿ya? O no iluminado. En ese caso sería, si es que estuviera iluminado, solo habría uno que no esté prendido, un interruptor. Y así sabría que ese es el único que prende la habitación. No sabes, pues. El chiste es que ahorita tú no sabes si es que el ambiente... A ver, hay varias suposiciones, ¿no es cierto? Podemos suponer, a ver, para planear una solución, vamos a hacer aquí ya, vamos a hacer otra restricción más, para planear una solución, ya que están, fíjense, le vamos a decir que el ambiente, inicialmente, al inicio, está oscuro, ya no iluminado, para plantear una solución. ¿Ya? Eso. A ver. Se los voy a ver, vamos a intentar hacer la respuesta aquí y van a ver. Fíjense, este es el pasillo. No, es que acabamos de ponerle solo una vez, ¿no es cierto? Acabamos de ponerle restricción si hemos dicho que los interruptores están en ese orden, ¿correcto? Su compañera decía en ese orden. Entonces, yo que tengo aquí puede ser este el interruptor 1. Este puede ser el interruptor 2, ¿cierto? Y este puede ser el interruptor 3. Nosotros sabemos que aquí, fíjense al final del pasillo, hay una habitación, ¿correcto? Que está con su puerta cerrada. ¿Ya? Sí, es la habitación acá. Entonces, aquí está la personita que empieza, ¿no? A ver, esta es una propuesta de solución. No sé si será correcta, pero a ver, es una propuesta. Entonces, si nosotros, digamos, entramos al pasillo, entramos con la linterna encendida. Entonces, en este instante de tiempo que la personita camina hasta aquí, fíjense, ¿cómo va a estar la linterna? La linterna va a estar encendida, ¿cierto? El foco, ¿cómo está aquí? El foco está apagado, porque eso dice situación inicial, ¿ya? Todo este pasillo, este es el ambiente. Fíjense, este es el ambiente que ve la personita. Este ambiente, ¿no ve? Todito este ambiente, desde aquí hasta aquí es el ambiente, este está no iluminado. ¿Correcto? Entonces, entra con su linternita encendida hasta aquí. ¿Ya? Muy bien, ya sabe alguien ya ha detectado. Llego a este punto y mi linterna, fíjense, lo apago. Apago mi linterna. Presiono el interruptor, ¿correcto? Si el ambiente se enciende, hay 2 opciones que se enciendan. Que se enciende el ambiente o que haya un haz de luz por aquí. ¿Correcto? Que saldría debajo de la puerta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Correcto?
Si es que enciende el ambiente, entonces aquí preguntamos, tenemos que saber comparar. Si ambiente está encendido, iluminado, digamos, iluminado, entendemos por ambiente esto, ¿no ve? Iluminado completamente, le llamaremos. Entonces, este no es el interruptor. Lo apago, lo vuelvo a apagar, ¿no ve? Lo vuelvo a poner aquí y de nuevo enciendo mi linternita. Y camino hasta el segundo interruptor. Apago mi linternita. Apago linterna. Y hago lo mismo. Presiono interruptor. Si es que el ambiente se ilumina, ese no es el que enciende el foco del cuartito. Pero si es que hay un haz de luz aquí abajito, entonces el interruptor 2 ha encendido. ¿Han entendido? Sí, que Sí. A ver, entonces tenemos una restricción. Dime. Dime. Díganme, les estoy escuchando. Entonces, la restricción sería que tenemos que, digamos, primero llegar al primer interruptor. Si enciende, o sea, si el ambiente del cuarto se enciende, es ese, y si no, seguimos al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Más o menos, ¿cierto? Entonces, el ambiente, fíjense, va a tener 3 estados. Iluminado, ¿cierto? Cuando se enciende algún foco del pasillo, ¿ya? No iluminado, cuando no enciende ni foco de pasillo ni foco de cuarto. Y parcialmente iluminado, ¿cierto? La otra es con esto de la bombilla, ¿cierto? Que te dice cuánto tiempo está caliente, no sé qué cosa. ¿Cierto? Eso te dice. Esta es otra opción de solución, la que dice Jonathan. Y que te empieza a mostrar, ¿qué se llama? ¿Cuánto tiempo puede estar encendido? O sea, supuestamente enciende el interruptor y se supone que cuando tienes un foco encendido, calienta por cierto tiempo. ¿No ve? Entonces, dependiendo de cómo está tu foco cuando tú llegas acá, puedes determinar cuál es el interruptor que ha encendido. Es una solución también. Entonces, para este problema, fíjense que necesitaríamos, en el caso de su compañero que ha googleado, no se ha resistido. Entonces, aquí, ¿qué necesitaríamos tener como restricción? Pero para eso necesitaríamos saber como proceso, ¿no? Necesitamos conocer el calor de un foco encendido, ¿cierto? Eso necesitas saber. ¿Y qué deberías también saber como procesos? El tiempo en que se enfría, en que enfría un foco cuando se apaga, ¿ya? Cuando se apaga. Esa es la solución que tiene su compañero acá. ¿Y el tipo de foco no habría que saberlo? Disculpe, Inge. Todo tienes que saber, pues en la solución que te planteas, si buscas en internet, tienes que conocer todos esos procesos, pero ese es un problema de lógica, ¿ya? Así se llaman estos problemas. Hay hartos problemitas de esto que te rompen la cabeza, pero probablemente lo primero que tienes que saber, fíjate, todos esos procesos, o sea, a ti no se te ocurría resolverlo si no sabes que el foco cuando se enciende se calienta. Si de estar encendido lo apagas, ¿cuánto tiempo dura caliente? ¿Cuánto tiempo le toma enfriarse? ¿Cuánto se entibia y demás? Y de acuerdo a eso es lo que él hace, ¿no? Sus intentos de encendido. ¿De acuerdo? Esa es la forma, ¿ya? Pero como su compañero dice, problema de lógica, no se ha resistido, lo ha googleado. Este también es uno de lógica. A ver, vamos a ir rayando, ¿de acuerdo? Acá vamos a ir rayando directamente. ¿Quién vendría a ser? ¿Qué vendría a ser lo que me piden como resultado? Con rojito lo que me piden como resultado.
A ver, en una mesa hay 3 sombreros negros y 2 blancos. 3 señores en fila india se ponen un sombrero al azar cada uno y sin mirar el color. Se le pregunta al tercero de la fila que puede ver el color del sombrero del segundo y el primero. Si se puede decir el color de su sombrero, a lo que responde negativamente. Se le pregunta al segundo que ve solo el sombrero del primero y tampoco puede responder a la pregunta. Por último, el primero de la fila que no ve ningún sombrero responde acertadamente de qué color es el sombrero que tenía puesto. ¿Cuál es el color y cuál es la lógica que usó para saberlo? Dice. Entonces, la respuesta es, o ¿qué te piden? La lógica que ha utilizado y el color del sombrero que tiene el señor, ¿cierto? Eso te piden como resultado. Este también es un problema de lógica, ¿ya? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, saben, ¿no es cierto? ¿Cómo es? No, es facilito, es lógica, ¿ya? Bueno, no es tan fácil, ok, no es tan fácil, no les miento, pero es lógica. A ver, ¿qué tenemos como datos? Fíjense que hay 3 sombreros. Vamos a cambiar de color. Para ponerle los datos, le vamos a poner color verdecito. Dice, ¿qué tenemos como datos? Que hay 3 sombreros negros, ¿cierto? 3 sombreros son negros. Y tenemos que 2 sombreros son blancos. ¿Correcto? No importaría aquí el color, pero sabemos que 3 son de un color y 2 son de otro color. ¿Qué tenemos también como dato? Dice que hay 3 personas, ¿cierto? Hay 3 señores, dice, ¿no es cierto? Hay 3 personas como dato. ¿Bien? Nada más. ¿Qué más tenemos como dato? Que cada uno se pone al azar, ¿no es cierto? A ver, eso ya lo vamos a poner. A ver, acá tenemos restricciones. Que están en fila india, fíjense, eso ya es una restricción. ¿Correcto? ¿Qué también tenemos como restricción? Tenemos como restricción que cada uno se pone un sombrero al azar. Ya, como restricción que tenemos, que ninguno de ellos mira el color del sombrero que se ha puesto. ¿Ya? ¿Qué tenemos como restricción? Fíjense, esta, la pregunta al tercero de la fila. ¿Ya? Y te dice, puede ver el sombrero del segundo y del primero, y le pregunta si puede decir el color de su sombrero, a lo cual responde él negativamente, ¿cierto? Eso también es una restricción. Es un dato restricción, esto. ¿De acuerdo? Entonces, aparentemente tenemos 3 personas, ¿no es cierto? Aquí, 1, 2 y 3. Están mirando hacia allá, ¿no es cierto? Su mirada es hacia allá. A le pregunta si puede decidir el color de su sombrero. Y él le dice que no. ¿Correcto? Porque él puede mirar el sombrerito, la gorrita de él, y puede mirar la gorrita de él. Y él también tiene una gorrita. Pero él no puede decir qué color es su gorrita. Le dice no. Esa es una restricción. ¿Qué también tenemos como dato? Que el otro, ¿qué se llama? Que hacen la misma pregunta al segundo. Fíjense, le hacen la pregunta al segundo y tampoco puede responder la pregunta. O sea, te dice que no sabe, ¿no es cierto? No puede responder la pregunta. Entonces a le pregunta, ¿sabes de qué color es tu sombrerito? Y él le dice no. ¿Correcto? Entonces, si es que así va, ¿no ve? La primera pregunta, ¿a quién se la hace? Se la hace a él. La segunda pregunta, ¿a quién se la hace? Se la hace a él. Y aquí le va a venir a hacer la tercera pregunta. Es bien importante. Ya esas son restricciones. El orden de las preguntas es en ese sentido. Le pregunta al primero de la fila, que no ve ningún sombrero, fíjense, nada. Y él puede responder acertadamente de qué color es el sombrero que tenía puesto. ¿Ya? Y acá te preguntan, ¿no es cierto? Lo que saber
sabe, ya te va a decir el color del sombrero que tiene puesto. Fíjense, lo que te piden es saber el procedimiento. Obviamente, para saber esto, fíjense qué restricciones necesitas manejar para poder resolver este problema. Restricciones. Lógica, obviamente, ¿cierto? Lógica importante. Todo lo que esté en azul es restricción. Lo que esté en verde es entrada o datos. Lo que está en rojo es lo que me piden, resultados. Lo que estoy escribiendo en amarillo es lo que te están pidiendo, son tus restricciones o tus procesos que deberías saber. ¿Ya? Mejor lo pondré en negrito para que podamos ver. Entonces, la primera restricción es entender lógica. Lo segundo que deberías hacer, ¿qué deberías saber? Comparar, ¿correcto? ¿Qué más deberías saber? Teoría de conjuntos, les cuento. ¿Ya? De conjuntos. Comparar para descartar. ¿Correcto? ¿Sí? Eso deberías saber. Ok. Todavía no estamos craneando la solución, ¿no ve? Todavía no solución. Lo único que estamos haciendo es entender qué queremos resolver. ¿Ya? Comparar, lógica, muy bien. A ver, seguiremos. Otro ejercicio. Estamos aprendiendo solamente a razonar. ¿Ya? Veamos. En este, ¿cuál es el número menor de personas que se requiere, dice, para, ¿qué cosa? Para que en una familia haya un abuelo, una abuela, 3 hijos, 3 hijas, 2 madres, 2 padres, una suegra, un suegro y una nuera. Entonces, ¿qué te están pidiendo? El menor número de personas. Eso te están pidiendo. ¿Cierto? Eso es tu resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Fíjense, como restricción a este, ¿qué le podemos poner? Una restricción le podemos decir que este es un valor numérico. ¿Correcto? No me va a decir 3,5 personas, 4,5, tiene que decirme 3, 4, 6, no sé. ¿Ya? Lo siguiente, a ver, ¿qué tenemos como entrada de datos? Como entrada de datos, te dicen que tiene que haber un abuelo, ¿de acuerdo? Eso es entrada. Te tiene que decir una abuela, dice, ¿cierto? Te están dando como datos 3 hijos, porque si cambia esto, digamos, ya no quiero 3 hijos, 2 hijos, entonces el número de personas cambiaría. ¿Qué te piden? Que dan 3 hijas. ¿Qué te dicen? 2 madres. ¿Qué te dan? 2 padres. ¿Qué te dicen? Una suegra. ¿Y qué te dicen? Un suegro. ¿Y qué te dicen? Entonces, fíjense, todos esos que son valores también numéricos. ¿Sí? Toditos son valores numéricos. Y toditos son encima enteros. ¿Correcto? Esto entonces para nosotros va a venir a ser una restricción también. Ya todos esos valores que acabo de marcarles con verdecito son valores numéricos que pertenecen a los enteros. Es posible que sea 6, pero si te cambio estos valores ya no sería 6. ¿Correcto? Lo que tenemos que encontrar es el procedimiento sistemático para que te hayas encontrado 6 u 8, creo, ¿no? 8. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría si ya no te digo 3 hijos? Te digo 5 hijos. Entonces ahí ya cambia tu resultado. Entonces lo que estamos tratando de entender en este problema no es tanto el resultado. No queremos buscar ahorita 8, 5, 6, no. Estamos tratando de entender qué es lo que necesitamos saber para poder hacer este proceso. ¿Correcto? Ok.
¿Qué procesos necesitamos saber aquí? Fíjense, los procesos que necesitamos saber para poder resolver este problema, ¿cuáles son? Nosotros necesitamos saber, ¿qué cosas necesitamos saber? Sumar. Comparar. Ya, a ver, lo que su compañera dijo, a ver, restricciones, ya, procesos, acá le vamos a poner, ya. A ver, los procesos que deberíamos saber, lo primero que debería saber es relacionar a las personas familiarmente, ¿correcto? Eso es bien importante. Ya, familiarmente. Siguiente cosa que deberías hacer, no sé si comparar, pero aquí de a de veras entra teoría de conjuntos. Correcto, porque esto se resuelve con diagramas de Venn, más gráficamente, es conjuntos. ¿Sí? Ya, eso y esto. ¿De acuerdo? Su compañero que me ha dicho 8, no sé cómo lo ha conseguido, pero me imagino que ha aplicado teoría de conjuntos, algún tipo lógica también, ¿no? Aquí, importante, lógica. Ya, los procesos. ¿De acuerdo? Aquí en mis datos de entrada, fíjense, ¿qué es lo que le vamos a poner? Así le voy a poner, ¿no ve? Número de abuelo. Así yo necesito tener mi entrada. Que también tengo número de abuelas. ¿Ya? Eso es dato de entrada. Que en este caso particular, este sea 1 y este sea 1, ese es un caso específico. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos siempre que planear nuestro análisis en términos de los datos sin el numerito acá, ¿ya? Acá, ¿qué tendríamos que tener? Número de hijos varones, ¿correcto? Hijos varones. Que también nosotros necesitamos tener, dice, el número de hijas, ¿ya? Así se pone, hijas, mujeres, ¿ya? Entonces, cada una de estas, ¿qué es lo que le vamos a poner? Le vamos a poner una nominación y que habíamos dicho que todos esos son valores numéricos que pertenecen a los enteros, ¿de acuerdo? Entonces, si tú razonas que me has respondido que tú, que te ha salido a Winder, le ha salido 8, entonces habría que ver cuál es el procedimiento que has hecho para conseguir esa respuesta 8. Y si yo te cambio de datos acá, debería el procedimiento sobrevivir al valor 8, ¿de acuerdo? Y debería calcularme un valor de manera correcta. ¿Entienden eso? A eso se llama estructurar cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento no estamos queriendo encontrar este 8. Sí, probablemente la respuesta es que lo hayas encontrado, es fantástico, pero lo siguiente que hay que hacer es sistematizar cerebro de cómo has encontrado este 8. ¿De acuerdo? Y eso no es trivial. Y ese es el siguiente paso que vamos a hacer el día jueves. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Nada, ¿verdad? Entonces, a ver, les voy a mostrar otros ejercicios. A ver, vamos a ir viendo acá. Dime. Disculpe, Inge, ¿esta diapositiva lo va a subir al módulo Los o voy a subir. Las diapositivas se las voy a subir para que vayan haciendo estos problemas. ¿De acuerdo? ya? Perfecto, Aquí hay un gracias. montón de problemas. ¿De acuerdo? A ver, les voy a mostrar otros tantos que tengo por acá. A ver, este, por ejemplo. Dice. ¿De acuerdo? Este de acá. Lo vamos a poner.
Hay harto. Les cuento que pueden ir a revisar. Se los voy a escribir, ¿ya? Por ejemplo, vayan a revisar ejercicios que son olimpiadas de matemáticas para nivel primaria. ¿De acuerdo? Para K10, K12, niños de 10, de 12 años. Ahí van a tener un montón de ejercicios, les cuento, para resolver, pero ni siquiera resuélvanlos, sino más bien razonen, ¿de acuerdo? ¿Qué me piden? ¿Qué necesito saber para ir luego a un siguiente paso? No salten tan rápido. Esto es bien importante lo que estamos haciendo. Ya, antes de organizar cerebro, tienes que conocer bien tus capacidades, porque probablemente si no conoces bien tus capacidades, vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, así tratando de resolver el problema y no lo vas a poder hacer. Y cuando ya empecemos a trabajar con lenguaje de programación, el lenguaje de programación ya es una otra variable de complejidad más que se aumenta a la hora de programar. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos estructurar cerebro, porque como habíamos dicho en la primera clase, el inteligente, ¿quién es? El inteligente es el ser humano, ¿correcto? La computadora no es inteligente. La computadora va a hacer lo que tú le digas que haga, ¿ya? Eso es. Entonces, acá, a ver, vamos a hacer rápidamente. Dice, dada la figura 1, fíjense, se quiere saber cuál de las zonas tiene un área más grande, las que están con X's o las que están con más, es la pregunta. ¿Ya? Entonces tenemos dos zonas en este dibujito, ¿correcto? Una de las zonas es esa que está marcada con puro X's, ¿ya? Esta es una zona. Fíjense, toda esta es una zona. Esta es una zona, todo esto es una zona, ¿correcto? Y la otra zona dice que es esta, ¿no? La que está marcada con más. Esta es la otra zona. ¿Ya? Entonces, ¿qué te piden? Dice, ¿no? ¿Qué se sabe? En el problema se sabe, dice, que tú tienes un rectángulo, ¿ya? ¿Tú qué conoces? Te dan como, dice, datos. A ver, vamos a empezar a escribir. Dice que me dan como datos 2 esquinas, ¿correcto? Me van a dar esta esquina, la esquina superior izquierda, que para nosotros resulta ser en el dibujito SXY. Eso me van a dar como dato, un dato. ¿Ya? ¿Y qué me van a dar como otro dato? Me van a dar la esquina inferior derecha. Correcto, que para nosotros es esta tupla ZW. ¿Qué me están pidiendo saber? ¿Cuál es el área, cierto? Queremos saber cuál de las dos zonas, queremos saber cuál es el área más grande. Entonces queremos encontrar el área más grande. ¿Correcto? Más grande de estas dos que tenemos aquí marcadas, de la verde o de la roja. Para él te dice, tenemos un rectángulo con esquinas X y ZW. Y además te dice que te van a dar un tercer punto. Entonces me van a dar un punto más como dato de entrada, que está explicado según el problema como esa dupla AB. Y ese punto, fíjense, está en algún lado del rectángulo. Y a partir de este punto dice que se trazan líneas, ¿ya?, hacia las esquinas opuestas del lado en el que se encuentra el punto. ¿Correcto? Aquí y aquí. Ese ya sería el procedimiento, pero ¿no es cierto? Y al hacer eso, dice, se forman 3 triángulos. Fíjense, este es uno, este es otro y este es otro. ¿Correcto? Y la idea es encontrar cuál es el área mayor. Entonces, ¿qué necesitamos saber aquí? Probablemente necesitamos calcular área,
¿cierto? ¿Qué más necesitan saber como procesos? Fórmula del área. Para eso sí, calcular área, ¿no es cierto? Necesitamos saber la fórmula del área. ¿De qué, pero? De triángulo. Encontrar sus lados. ¿Ya? ¿Ya? Necesitamos saber, esto es teoría de segmentos, ¿no es cierto? Necesitamos saber qué es un segmento. Un segmento es una porción de la recta que está acotada por 2 puntos. Ya, eso necesitamos saber. Por ejemplo, de AB a ZB es un segmento. ¿De acuerdo? ¿Qué restricciones tenemos? Fíjense, tenemos las restricciones que X, Y, Z, W, ¿qué hacen? Forman un rectángulo, ¿cierto? Forman un rectángulo, ¿cierto? ¿Qué restricción tenemos? Que el punto AB está sobre un lado. ¿Correcto? Eso es una restricción. O sea, el punto AB no está donde sea, no está aquí, no está al medio, no, está sobre uno de los lados. En cualquier punto de uno de los lados, puede ser aquí, abajo, donde sea, pero está en alguno de los lados. ¿Cierto? Obviamente, fíjense, tanto XY, AB, ZW, ¿qué son? Son puntos en el eje cartesiano, ¿cierto? Puntos en el eje de coordenadas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esito hay que hacer. Entonces, estas transparencias se las voy a subir a más tardar esta noche y traten de volver a hacer lo que hemos hecho. ¿Ya? Les voy a subir unos 3 ejercicios más, no son para entregar, es solamente para que se entrenen. Y como lo que les decía, ir a ver problemas de olimpiadas de matemáticas les va a ayudar harto, les cuento. Problemas sencillitos que pueden resolver chiquitos de 10, 12 años, pero a nosotros no nos interesa competir con ellos, ¿no ve? ¿Qué nos interesa? Nos interesa entender, ¿ya? Porque los chiquitos resuelven el caso específico. Lo que nosotros queremos hacer es encontrar el procedimiento general para resolver ese ejercicio. Cosa que si le cambian de dato, no debería ser un problema. A eso vamos a apuntar. Muy bien, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Se los voy a subir como les decía, las transparencias y unos 2 ejercicios más de esta naturaleza para que los puedan hacer. Solamente hagan hasta esta parte, ¿de acuerdo? Esta otra parte que dice aquí todavía no van a hacer. Eso lo vamos a trabajar el jueves una parte y desde la próxima semana ya vamos a empezar a programar. ¿Entendido? Entonces vayan ya cargándose BlueJ para empezar a programar. ¿De acuerdo? Ok. Nos vemos el día jueves, jóvenes. Hasta luego, Lice, que le vaya bien. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Bueno.